Capítulo 1. El altar de la memoria. El inicio de noviembre siempre traía consigo una mezcla de emociones para Rosario, quien observaba cómo su hogar se transformaba con los preparativos del Día de los Muertos. Este año, sentía una intensidad especial en el aire, como si algo más grande estuviera a punto de suceder. La casa, una construcción de adobe con paredes gruesas y techos altos, se llenaba del aroma inconfundible de las flores de cempasúchil, mientras Rosario colocaba cada pétalo con cuidado sobre el altar. Alrededor del altar, velas de diversos tamaños formaban un círculo de luz suave, iluminando las fotos de sus familiares que ya habían partido. Las imágenes en blanco y negro de sus abuelos, sus padres y su esposo parecían cobrar vida bajo el brillo cálido de las velas, como si esos rostros le hablaran desde el pasado. Para Rosario, el altar no era solo una tradición, era su forma de mantener viva la conexión con sus raíces. Mientras terminaba de colocar las velas, su nieto Tomás entró en la sala, observando el altar con una mezcla de curiosidad y respeto. A sus 16 años, Tomás entendía que el Día de los Muertos era importante para su familia, pero aún no alcanzaba a comprender el significado profundo de cada detalle. «Abuela, ¿me puedes explicar otra vez para qué ponemos tantas cosas en el altar?», preguntó, intentando no sonar desinteresado. Rosario sonrió. Sabía que su nieto necesitaba escuchar la historia una y otra vez hasta que pudiera sentir la esencia de lo que significaba. «Claro, hijo. Cada cosa que ves aquí tiene un significado. Las fotos nos recuerdan a quienes amamos y perdimos. Las velas, ¿cómo estás?», dijo, señalando las pequeñas luces titilantes, son para guiarlos de regreso a nuestro hogar. Y las flores de cempasúchil son como un camino que los ayuda a encontrar el altar. Tomás miró las flores de color naranja brillante, formando una especie de camino desde la puerta de entrada hasta el altar, y su abuela continuó. «Es una manera de decirles, aquí estamos, los esperamos, no nos olvidamos de ustedes». Isabel, la madre de Tomás, entró a la sala cargando un ramo fresco de flores de cempasúchil, las cuales colocó cuidadosamente en el altar. Era una mujer serena, con un aire de calma que siempre había admirado en su madre, Rosario. Al mirar el altar, Isabel notó la foto de Pablo, el hermano de Rosario, quien había desaparecido hacía años sin dejar rastro. «¿Tú crees que Pablo venga este año, mamá?», preguntó Isabel, con un tono de voz suave. Rosario suspiró, su mirada se posó en la foto de su hermano. Pablo había sido su compañero de infancia, un espíritu libre y soñador. Él había decidido buscar oportunidades fuera del pueblo, con la promesa de regresar, pero nunca volvió. Aquella ausencia dejó una herida en el corazón de Rosario, quien aún esperaba, año tras año, una señal de su hermano. «No lo sé, hija. Pero creo que si alguna vez decide venir, lo sabré. Esta foto es lo único que nos queda de él, y la coloco aquí todos los años, esperando que pueda encontrar el camino a casa», respondió Rosario, con un leve temblor en su voz. Tomás, intrigado por la historia de su tío abuelo, se acercó al altar y tocó suavemente el marco de la foto de Pablo. «¿Por qué nunca regresó, abuela? ¿Nadie sabe nada de lo que le pasó?». Rosario y Isabel intercambiaron una mirada silenciosa. Ambas sabían que la desaparición de Pablo era un tema que dolía, pero también entendían la necesidad de Tomás de saber sobre sus raíces. «Hijo, a veces las personas se van y dejan un vacío, un misterio que no siempre tiene respuesta. Lo buscamos, preguntamos a sus amigos, enviamos cartas a la ciudad donde se fue a trabajar, pero nunca obtuvimos una respuesta. Es como si el viento se lo hubiera llevado», dijo Rosario, intentando que su voz no delatara el dolor que aún llevaba consigo. Esa noche, mientras Rosario terminaba los últimos detalles del altar, el silencio de la casa era roto solo por el crepitar de las velas. Tomás, que seguía observando en silencio, sintió que algo dentro de él despertaba. Se acercó a su abuela y tomó su mano, un gesto que sorprendió a Rosario. «Abuela, ¿crees que él quiere volver y no puede?», preguntó con una seriedad que le hizo pensar en lo mucho que había crecido su nieto. Rosario, tocada por la pregunta, suspiró y cerró los ojos por un momento. «Tal vez, Tomás, tal vez él está buscando el camino de regreso, y es por eso que seguimos haciendo este altar. Para recordarle que aquí tiene un hogar, una familia que lo espera». Tomás sintió una conexión inesperada con la figura de su tío abuelo. Decidido a comprender más sobre Pablo, se prometió que, de alguna manera, intentaría encontrar respuestas. Quizás, al entender la historia de Pablo, también podría entender mejor su propia historia, sus propias raíces. Al día siguiente, mientras la familia visitaba el cementerio para limpiar las tumbas y colocar flores frescas, Tomás miraba a su alrededor con nuevos ojos. Observaba las lápidas y le parecía que cada una contaba una historia, un recuerdo que perduraba a través del tiempo. Rosario, quien lo notaba más callado de lo habitual, le tocó el hombro. «¿Qué piensas, Tomás?», preguntó, sonriendo levemente.
Pienso en cómo todo esto nos conecta. No solo a los que estamos aquí, sino a los que se fueron. Siento que, de alguna forma, todos seguimos unidos, respondió, mientras miraba el altar de la familia que habían montado en el cementerio. Rosario asintió, y en ese momento, sintió que su nieto comenzaba a entender realmente el significado del Día de los Muertos. Más tarde, ya de noche, Rosario quedó sola frente al altar de su casa. En el silencio de la madrugada, rezó en voz baja, pidiendo paz para las almas de sus familiares, y especialmente, para Pablo. Cerró los ojos, dejando que su corazón hablara, y entonces sintió una brisa que entraba suavemente por la ventana. Era como si alguien le estuviera tocando el hombro. Abrió los ojos, con una mezcla de emoción y esperanza, y en ese instante, vio que una de las velas parpadeaba justo frente a la foto de Pablo. Pablo, si estás ahí, danos una señal. Déjanos saber que estás en paz, que no estamos solos, murmuró, sintiendo el peso de los años y de la espera en cada palabra. La vela se apagó y luego se encendió nuevamente, como si una presencia invisible hubiera respondido a su súplica. Rosario sonrió, sintiendo una paz interna que hacía mucho tiempo no experimentaba. Al día siguiente, Tomás despertó decidido a investigar más sobre su tío Pablo. Sentía que había algo que aún no entendía por completo, y que quizás en esa búsqueda de respuestas podría encontrar algo más profundo sobre su familia y sus raíces. Era como si Pablo, desde algún lugar, le hubiera transmitido una misión, un deseo de hacerle justicia a su historia. Capítulo 2. La desaparición de Pablo. Era una mañana fresca y tranquila en San Javier, y Tomás se levantó temprano, lleno de una extraña inquietud. Desde que había comenzado a escuchar las historias de su abuela sobre su tío abuelo Pablo, no podía dejar de pensar en la vida de aquel hombre que, aunque nunca había conocido, ahora sentía tan cercano. Durante el desayuno, Rosario, su abuela, estaba en silencio, como si sus pensamientos se hubieran perdido en algún rincón lejano de su memoria. Con un poco de duda, Tomás aprovechó el momento de tranquilidad para hacerle una pregunta que llevaba días guardando en su corazón. Abuela, ¿cómo era Pablo? ¿Qué es lo que más recuerdas de él? Preguntó Tomás con cautela, observando cómo su abuela desviaba la mirada hacia la ventana, como si al mirar hacia el horizonte pudiera revivir los recuerdos. Rosario esbozó una leve sonrisa y dejó que sus pensamientos volvieran al pasado. Pablo era especial. Siempre tenía una risa contagiosa y una manera de ver la vida que nos llenaba a todos de esperanza. Era el tipo de persona que creía que todo era posible, que el esfuerzo siempre traería buenas recompensas. Decía que algún día regresaría al pueblo con grandes noticias, y que todos estaríamos orgullosos de él, respondió Rosario, mientras sus ojos brillaban de nostalgia. Isabel, la madre de Tomás, quien estaba escuchando desde la cocina, intervino con una sonrisa. Mamá siempre me decía que Pablo era su protector, que aunque él era su hermano menor, siempre estaba allí para cuidarla, para defenderla. Tenían una conexión especial, dijo Isabel, mirando a Rosario con ternura. Rosario asintió y suspiró. Sí, él siempre se preocupaba por todos nosotros. Antes de partir a la ciudad, me prometió que iba a regresar, que nos iba a cuidar. Pero entonces, después de unos meses, sus cartas dejaron de llegar. Poco a poco, la esperanza de que volviera se fue desvaneciendo, hasta convertirse en un dolor silencioso que llevamos durante años. La voz de Rosario se quebró levemente, y Tomás sintió una mezcla de tristeza y compasión por su abuela. Era difícil imaginar el vacío que había dejado Pablo en la vida de su familia. Decidido a conocer la verdad sobre su tío, Tomás convenció a Isabel de que lo acompañara a la ciudad, con la esperanza de que allí pudieran encontrar alguna pista. Al llegar a la ciudad, madre e hijo se dirigieron a la dirección que figuraba en una de las últimas cartas de Pablo. Era un barrio antiguo, con edificios desgastados y un ambiente tranquilo. Al preguntar a los vecinos, descubrieron que muchos de los que habían vivido allí en la época de Pablo ya se habían mudado, pero un hombre mayor, que observaba desde una esquina, se acercó al ver su interés. ¿Están buscando a alguien?, preguntó el hombre, con curiosidad en su mirada. Sí, estamos buscando información sobre mi tío Pablo. Trabajaba en una fábrica cercana, respondió Isabel, con un tono que reflejaba tanto esperanza como nerviosismo. El anciano pareció pensar por un momento antes de responder. Ah, sí, Pablo. Claro que lo recuerdo. Un joven muy amable, siempre hablaba de su familia y de su deseo de regresar a su pueblo para ayudarlos. Pero después de un accidente en la fábrica, las cosas cambiaron. Se volvió más reservado, como si llevara una carga que no podía compartir con nadie. Tomás escuchaba con atención, sintiendo que finalmente estaban descubriendo detalles importantes. ¿Qué sucedió en ese accidente?, preguntó, sintiendo un nudo en la garganta. El hombre exhaló lentamente, como si recordar ese momento le produjera tristeza. Hubo una explosión en una de las máquinas.
Muchos resultaron heridos y, lamentablemente, su mejor amigo, Pedro, perdió la vida. Después de eso, Pablo se apartó de todos. A veces, en sus momentos de tristeza, decía que no podía regresar a casa porque sentía que había fallado a alguien importante. Las palabras del anciano resonaron en Isabel y Tomás como un eco de dolor. Ninguno de los dos sabía que Pablo había vivido una tragedia tan desgarradora, y el peso de su posible culpa se volvía más comprensible. Agradecieron al anciano por su tiempo y continuaron su búsqueda, ahora con el corazón aún más cargado de preguntas y con la intención de comprender cómo el accidente había afectado la vida de Pablo. Decidieron ir al convento cercano, donde según el anciano, Pablo pasaba tiempo después del accidente. Al llegar, una monja los recibió con amabilidad y escuchó con atención la historia de Pablo. Después de unos momentos, los guió hacia una pequeña sala de oración. Pablo venía aquí con frecuencia, explicó la monja, mientras caminaban hacia un rincón tranquilo de la sala. Pasaba largas horas en silencio, rezando y meditando. Decía que aquí encontraba una paz que no podía hallar en ningún otro lugar, aunque siempre parecía cargar un gran dolor. A veces mencionaba que no podía regresar a casa hasta que hubiera hecho las paces consigo mismo. La monja les mostró una pequeña caja de madera donde guardaban objetos dejados por quienes pasaban por el convento. Sacó una medalla desgastada por el tiempo y se la entregó a Tomás. Esta medalla pertenecía a Pablo. Él la dejó aquí, quizás como una forma de desprenderse de sus cargas, de dejar un poco de sí mismo en este lugar, dijo la monja con una sonrisa suave. Tomás observó la medalla en sus manos, sintiendo que este pequeño objeto lo conectaba con su tío de una manera especial, como si ahora compartiera una parte de la vida y el dolor de Pablo. Isabel también miró la medalla, sintiendo el peso simbólico que tenía para su hermano y para toda la familia. Antes de irse, la monja ofreció una oración por la paz de Pablo y les aseguró que siempre había visto en él a un hombre noble, aunque atormentado. Isabel y Tomás regresaron al pueblo en silencio, procesando la nueva información sobre Pablo y reflexionando sobre la carga emocional que su tío había llevado consigo. De vuelta en casa, Isabel y Tomás compartieron con Rosario todo lo que habían descubierto. Rosario sostuvo la medalla con manos temblorosas, sintiendo una mezcla de tristeza y paz. Aunque la historia era dolorosa, comprendía que había encontrado una nueva manera de recordar a su hermano, una forma de reconciliarse con su ausencia. Todo este tiempo, pensé que Pablo nos había dejado sin razón. Ahora sé que estaba luchando con un dolor que no podía compartir. Quizás nunca tuvo la oportunidad de perdonarse, murmuró Rosario, mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Esa noche, Rosario decidió colocar la medalla junto a la foto de Pablo en el altar familiar. Encendió una vela y, mientras la llama iluminaba la foto de su hermano, sintió una paz que no había experimentado en años. Era como si, a través de ese pequeño acto de amor, estuviera ayudando a su hermano a encontrar el descanso que nunca había tenido en vida. Tomás observaba en silencio, sintiendo que había logrado acercarse a su tío de una manera que jamás había imaginado. Sabía que su búsqueda no había terminado, pero comprendía que cada paso que daba no solo le traía respuestas, sino también una mayor conexión con su familia y con su historia. Capítulo 3. Las huellas del pasado. El sol comenzaba a despuntar sobre San Javier, cuando Tomás despertó con la cabeza llena de pensamientos. Después de haber descubierto el peso de la culpa que Pablo había cargado tras la muerte de su amigo Pedro, sentía que aún había mucho por entender. El accidente en la fábrica, la desaparición de Pablo y sus visitas al convento seguían siendo un misterio que quería resolver. En el fondo, sabía que encontrar respuestas no solo era una búsqueda personal, sino una manera de dar paz a su familia, especialmente a su abuela Rosario. Durante el desayuno, Isabel y Tomás compartieron sus planes de regresar a la ciudad, con la intención de averiguar más sobre el accidente en la fábrica. Rosario los observaba en silencio, su mirada reflejaba una mezcla de preocupación y esperanza. «Hijos, tengan cuidado, ese lugar está lleno de recuerdos dolorosos», les advirtió Rosario, mientras miraba con nostalgia la medalla que ahora reposaba en el altar. «Lo sé, mamá, pero creo que necesitamos entender qué pasó realmente para poder seguir adelante», respondió Isabel, tomando la mano de su madre con cariño. «Queremos darle a Pablo la paz que merece». Tomás sintió una oleada de determinación. Su abuela había pasado demasiado tiempo sin respuestas, y ahora él sentía que tenía la responsabilidad de honrar la memoria de su tío, incluso si eso significaba enfrentar el dolor. Al llegar a la ciudad, Isabel y Tomás se dirigieron directamente a la fábrica donde Pablo había trabajado. El lugar estaba abandonado, con muros cubiertos de grafitis y ventanales rotos que dejaban entrar la luz del sol de forma inquietante. Había una atmósfera de desolación, como si el tiempo se hubiera detenido en el lugar desde el accidente. ¿Estás seguro de que quieres entrar?, preguntó Isabel, mirando con preocupación el estado ruinoso del edificio. «Sí, mamá.
Necesitamos hacerlo, por Pablo y por nuestra familia, respondió Tomás con firmeza, mientras empujaba la puerta con cuidado. Dentro de la fábrica, el aire estaba denso y cargado de polvo. Las antiguas máquinas, que alguna vez habían sido el motor de vida de decenas de trabajadores, ahora parecían sombras de lo que alguna vez fueron, cubiertas de una capa de abandono que reflejaba el olvido. Tomás y su madre avanzaron lentamente, observando cada rincón en busca de algo que pudiera arrojar luz sobre el accidente. Al llegar a una oficina al fondo de la fábrica, Tomás notó un estante lleno de documentos antiguos y cuadernos empolvados. Uno de los cuadernos tenía el nombre de Pablo escrito en la portada, y al abrirlo, encontró varias notas que parecían relacionadas con el trabajo y las tareas diarias de su tío en la fábrica. «Mira esto, mamá, es el cuaderno de Pablo. Aquí escribía sobre sus días en la fábrica», dijo Tomás con emoción. Isabel se acercó, observando las páginas con atención. Algunas anotaciones hablaban sobre las condiciones inseguras de las máquinas y las largas jornadas de trabajo. En varias páginas, Pablo había escrito sobre sus preocupaciones por la seguridad de sus compañeros y sus constantes intentos de mejorar las condiciones laborales. Parece que Pablo estaba preocupado por la seguridad aquí. Quizás sabía que algo malo podía pasar, dijo Isabel, mientras su voz reflejaba una mezcla de dolor y orgullo. A medida que avanzaban en la lectura del cuaderno, encontraron una sección en la que Pablo mencionaba su amistad con Pedro y la admiración que sentía por él. Sin embargo, en las páginas siguientes, la letra de Pablo parecía más apresurada, sus palabras reflejaban un tono de preocupación y angustia. Pedro era mi mejor amigo, intenté advertirle sobre la máquina, pero no escuchó. Desde que sucedió el accidente, no puedo dejar de pensar que pude haber hecho más, había escrito Pablo en una de las páginas, dejando ver el profundo remordimiento que lo había perseguido. Las palabras de Pablo resonaron en Tomás y en Isabel, quienes sentían que, a través de esos escritos, podían tocar el alma de un hombre que había cargado una culpa que quizás no le pertenecía. La responsabilidad de lo sucedido a la fábrica parecía haberlo marcado profundamente, y su dolor estaba tan presente en esas líneas que podían casi sentirlo. No puedo imaginar lo que Pablo debió haber sentido, vivir con ese peso, creyendo que de alguna manera fue su culpa, murmuró Isabel, mientras cerraba el cuaderno con cuidado. Tomás, conmovido, sintió que ahora entendía un poco más la tristeza que siempre había percibido en su abuela. Era un dolor que se transmitía de generación en generación, un vacío que parecía haber alcanzado incluso a quienes no habían conocido a Pablo personalmente. Antes de marcharse, Tomás decidió dejar una pequeña ofrenda en el lugar donde, según las notas de Pablo, había ocurrido el accidente. Sacó de su mochila una vela y una flor de cempasúchil, colocándolas en el suelo como una señal de respeto tanto por Pablo como por su amigo Pedro. Encendió la vela y, junto a su madre, guardaron un momento de silencio en honor a ambos. «Pablo, sé que quisiste hacer las cosas bien. Hoy queremos decirte que entendemos tu dolor, y que no estás solo», dijo Tomás en voz baja, sintiendo una conexión especial con su tío en ese momento. La luz de la vela parpadeó levemente, como si respondiera al llamado de sus palabras. Isabel y Tomás se miraron, compartiendo un instante de paz y entendimiento. Era como si, por un breve momento, pudieran sentir la presencia de Pablo y la respuesta a su tributo. De regreso al pueblo, Isabel y Tomás compartieron con Rosario lo que habían descubierto en la fábrica y le mostraron el cuaderno de Pablo. Rosario lo sostuvo en sus manos, pasando sus dedos con delicadeza por las páginas, como si cada palabra escrita por su hermano la transportara al tiempo en que aún compartían momentos juntos. «Es como si lo tuviera aquí conmigo, siempre me pregunté qué fue de él, cómo había vivido. Y ahora veo que siempre llevó con él ese amor por nosotros, incluso los momentos más oscuros», dijo Rosario, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Esa noche, la familia se reunió frente al altar para añadir el cuaderno de Pablo junto a su foto. Encendieron una vela especial, agradeciendo por el amor y el sacrificio que había hecho. Tomás observaba el altar, entendiendo que cada objeto que colocaban era un recordatorio del amor y la conexión que los unía, incluso con aquellos que ya no estaban físicamente presentes. «Gracias, Pablo, por lo que diste a nuestra familia. Gracias por recordarnos lo que significa amar y proteger a los nuestros», susurró Rosario, mientras la llama de la vela reflejaba una paz que se extendía a cada uno de ellos. Esa noche, mientras la vela ardía, Tomás se sentó junto a su abuela y le prometió que mantendría viva la memoria de Pablo, y que cada año lo honrarían como él se merecía. Era una promesa de amor, un compromiso de no olvidar la historia de su familia. Capítulo 4. Los ecos de la ausencia. El sol del mediodía brillaba con intensidad cuando Rosario y Tomás se preparaban para salir nuevamente hacia la ciudad. La historia de su tío Pablo y el trágico accidente en la fábrica que había cambiado su vida seguía resonando en la mente de Tomás. Era como si cada detalle que descubrían les mostrara un poco más de la esencia de Pablo, pero al mismo tiempo abría nuevas preguntas.
Rosario había decidido acompañarlo esta vez, pues sentía que ya no podía seguir esperando en silencio. Necesitaba comprender por qué su hermano había tomado el rumbo que tomó y cómo su vida había cambiado después de la pérdida de Pedro. Abuela, ¿crees que Pablo dejó de escribir por culpa o porque realmente no quería regresar?, preguntó Tomás mientras se dirigían a la ciudad. Rosario miró a su nieto con una tristeza profunda en los ojos. No lo sé, hijo. Creo que él se sintió atrapado entre el amor por nosotros y el peso de su dolor. A veces, cuando uno siente que ha fallado, la vergüenza y la tristeza nos alejan de aquellos a quienes más amamos, respondió, recordando las cartas que solía recibir y los sueños que Pablo compartía en ellas. Tomás asintió en silencio, comprendiendo que el vínculo que su abuela había compartido con su hermano era algo especial, algo que había quedado marcado en el corazón de Rosario. Al llegar a la ciudad, madre e hijo se dirigieron directamente al barrio donde había vivido la familia de Pedro. Querían saber más sobre la relación que Pablo había tenido con él y cómo su partida había afectado a quienes lo conocían. Después de algunas preguntas, encontraron a un anciano que los guió hasta la casa de los padres de Pedro, quienes aún vivían allí y mantenían la memoria de su hijo viva en cada rincón. La madre de Pedro los recibió con una sonrisa cálida, pero llena de melancolía al enterarse de que Tomás era sobrino de Pablo. Mientras los invitaba a pasar a la sala, Tomás observó cómo las paredes estaban decoradas con fotografías de Pedro, recuerdos de su juventud, momentos capturados en blanco y negro que contaban la historia de un hombre lleno de vida. Pablo era como un hijo para nosotros, dijo la madre de Pedro mientras se acomodaba en una silla junto a la mesa. Después del accidente, él nos visitaba seguido, asegurándose de que no nos faltara nada. Siempre decía que, aunque Pedro ya no estaba, él sería nuestro apoyo. Rosario e Isabel escuchaban en silencio, conmovidas por la profunda amistad que unía a Pablo y Pedro. En la mesa había una pequeña ofrenda permanente en honor a Pedro, con una vela que ardía suavemente y una flor de cempasúchil. Cuando murió Pedro, fue como si una parte de Pablo también se hubiera ido con él, continuó la madre de Pedro, mientras miraba una foto de los dos amigos sonriendo en un día soleado. Recuerdo que me dijo que no podía perdonarse por no haber estado ahí para salvarlo, aunque todos sabíamos que no había nada que él pudiera hacer. Ese día, Pablo cambió para siempre. La madre de Pedro les explicó cómo el accidente en la fábrica había dejado una marca imborrable en la comunidad. Muchos de los trabajadores habían resultado heridos, y algunos incluso habían perdido su empleo debido a que la fábrica cerró temporalmente tras el incidente. El lugar que antes era un símbolo de sustento y esperanza para tantas familias, se había convertido en un recordatorio de pérdida y dolor. Pablo intentó seguir adelante después del accidente, pero la culpa lo consumía. Nos decía que cada vez que cerraba los ojos, veía a Pedro pidiendo la ayuda, escuchaba su risa, y luego, el silencio. Esos recuerdos lo atormentaban, dijo la madre de Pedro, mientras una lágrima se deslizaba por su mejilla. Rosario tomó la mano de la madre de Pedro, compartiendo su dolor de una manera que solo las madres que han perdido pueden entender. Había una especie de consuelo en saber que no estaba sola en su tristeza, que su familia estaba conectada con la de Pedro a través de la amistad y del sacrificio de Pablo. Antes de irse, Tomás decidió hacer una pequeña ofrenda al lado de la foto de Pedro. Sacó una pequeña flor de cempasúchil de su mochila y la colocó junto a la vela encendida, como una señal de respeto y gratitud. Luego, inclinó la cabeza en silencio. Gracias por contarnos sobre Pedro y sobre su amistad con mi tío Pablo. Prometo que su historia no será olvidada. Para nosotros, sus recuerdos serán siempre un legado de amor y de valentía, dijo Tomás, con voz temblorosa. La madre de Pedro asintió y agradeció a Tomás, comprendiendo que la historia de su hijo y de Pablo seguiría viva a través de ellos. De regreso al pueblo, Rosario y Tomás reflexionaban sobre todo lo que habían escuchado. Rosario sentía una mezcla de paz y tristeza, pero, sobre todo, una gratitud infinita por haber conocido otra faceta de su hermano, una faceta que no había tenido la oportunidad de descubrir mientras él estaba vivo. Sabía que, a través de esta búsqueda, estaba no solo sanando sus propias heridas, sino también ayudando a su familia a comprender el sacrificio y el amor que Pablo había sentido por todos ellos. Siento que, en cada historia, estamos un paso más cerca de entender a Pablo. Es como si él nos estuviera guiando, como si quisiera que supiéramos lo que realmente sucedió, murmuró Rosario mientras observaba las montañas a lo lejos, sintiendo que su hermano estaba allí, observando desde algún lugar. Yo también lo siento, abuela. Es como si cada historia, cada recuerdo que escuchamos, nos acercara más a él, nos permitiera tocar su alma, respondió Tomás, con el corazón lleno de un amor renovado hacia su familia y hacia sus raíces. Esa noche, al regresar a casa, Rosario y Tomás añadieron una foto de Pedro al altar familiar, colocándola junto a la imagen de Pablo.
Sabían que esa amistad era una parte fundamental de la historia de Pablo y que honrar la memoria de Pedro también era una forma de rendir tributo al amor y a la lealtad de Pablo. Más tarde, mientras Rosario contemplaba el altar en silencio, recordó un momento de su infancia con Pablo. Era un día soleado, y los dos habían salido al campo a recoger flores. Rosario tenía una flor de cempasúchil en el cabello, y Pablo había dicho que algún día esas flores serían parte de una celebración importante para ellos, que esas flores conectarían su pasado y su futuro. La visión de esa imagen infantil en su mente le dio una paz que no sentía en años. Las cempasúchiles en el altar parecían recordar ese momento, y en silencio, Rosario entendió que, de alguna manera, Pablo había cumplido su promesa de regresar y estar con ellos en cada día de los muertos, a través de los recuerdos y el amor que había dejado. Gracias, Pablo, por nunca olvidarnos. Por mantener vivos nuestros recuerdos y mostrarnos que siempre estuviste aquí, susurró Rosario, mientras acariciaba la foto de su hermano. Tomás la observaba desde la puerta, y en ese instante, comprendió que su misión no era solo descubrir el pasado, sino también celebrar el presente, mantener vivo el legado de Pablo y de Pedro, y construir un puente que conectara a las futuras generaciones con su historia familiar. Capítulo 5. Las voces del silencio. A medida que avanzaban los días, Tomás sentía que el peso de las historias que había descubierto sobre su tío Pablo aumentaba. Había aprendido sobre su amistad con Pedro y sobre la culpa que lo atormentaba después del accidente. Sin embargo, en el fondo, algo le decía que había más por descubrir. Pablo no era el único que había sufrido. La fábrica, con sus condiciones precarias y la indiferencia hacia la seguridad de sus trabajadores, había dejado una marca en toda la comunidad. Tomás sabía que su búsqueda debía incluir también las voces de aquellos que, como Pablo, habían sido afectados de manera profunda. Durante el desayuno, compartió con Rosario y su madre su intención de hablar con antiguos trabajadores de la fábrica, aquellos que podrían dar más contexto a la historia de su tío. Rosario asintió, comprensiva, mientras Isabel lo miraba con una mezcla de preocupación y apoyo. Tomás, tienes mi bendición. Sé que Pablo estaría orgulloso de ver cómo estás descubriendo su historia y la de quienes estuvieron a su lado. La verdad necesita ser revelada, para él y para todos los que han guardado silencio, dijo Rosario con voz firme. Con esas palabras de aliento, Tomás partió hacia el centro de la ciudad, decidido a encontrar a personas que pudieran contarle más sobre la fábrica y las condiciones en las que Pablo y sus compañeros trabajaban. Su primera parada fue un pequeño café, un lugar donde los antiguos trabajadores de la fábrica solían reunirse en sus horas libres. Era un establecimiento modesto, con paredes decoradas por viejas fotografías de la comunidad y una atmósfera cálida que invitaba a la conversación. Después de preguntar a algunos clientes, un hombre mayor, de aspecto robusto y manos marcadas por años de trabajo, se acercó a Tomás. Me dijeron que estás buscando a alguien que conoció a Pablo, dijo el hombre, con una voz profunda pero amable. Tomás asintió y le explicó que Pablo era su tío abuelo, y que quería entender mejor las circunstancias que rodearon el accidente en la fábrica y cómo había afectado a quienes trabajaban allí. El hombre, que se presentó como Héctor, suspiró y miró a Tomás con una mezcla de nostalgia y tristeza. Pablo era un buen hombre. Siempre intentaba mejorar las cosas en la fábrica. Recuerdo que decía que algún día las condiciones mejorarían, que todos podríamos trabajar sin miedo. Pero las cosas no cambiaron. Al contrario, parecían empeorar cada vez más. Héctor comenzó a relatar cómo la falta de medidas de seguridad era un problema constante. Las máquinas no se revisaban adecuadamente, y los supervisores ignoraban las advertencias de los trabajadores. Todo era cuestión de producir más y más, sin importar los riesgos. Con cada palabra de Héctor, Tomás podía sentir el peso de la desesperanza que su tío y sus compañeros debieron haber sentido. El accidente que le costó la vida a Pedro fue la gota que derramó el vaso. Muchos de nosotros sabíamos que algo así podía pasar. Recuerdo que, después de la explosión, miré a Pablo y vi en sus ojos una tristeza que no había visto antes. Fue como si algo en él se hubiera roto ese día, continuó Héctor, mientras apretaba los puños con frustración. Conmovido por el relato de Héctor, Tomás decidió seguir investigando. Quería hablar con más personas que hubieran estado allí ese día, personas que pudieran ofrecerle perspectivas diferentes y, quizás, arrojar luz sobre los motivos que llevaron a Pablo a alejarse de su familia y de su comunidad. Héctor lo acompañó a una pequeña plaza, donde solían reunirse otros extrabajadores de la fábrica, hombres y mujeres que habían compartido el dolor y las dificultades de aquellos tiempos. Allí, Tomás conoció a María, una mujer de mirada fuerte y voz firme, quien había trabajado en la misma sección que Pablo. Al enterarse de quién era, María se mostró interesada en compartir su historia, pues consideraba que, después de tantos años, la verdad debía ser contada. Pablo siempre defendía a los demás.
Recuerdo que cuando algún supervisor nos presionaba para trabajar más rápido, él era el primero en levantar la voz. Nos decía que merecíamos respeto, que no éramos máquinas. Pero sus palabras a veces caían en oídos sordos. La fábrica era un lugar de sacrificio, y quienes se oponían eran vistos como problemáticos, dijo María, recordando con claridad las dificultades que enfrentaron. Tomás se dio cuenta de que Pablo no solo había sido un trabajador, sino también un líder, alguien que defendía a sus compañeros a pesar de las consecuencias que ello pudiera traer. El accidente no solo había marcado su vida, sino también su sentido de responsabilidad hacia los demás. María continuó contando cómo, tras el accidente, la fábrica había intentado encubrir la falta de seguridad, minimizando la tragedia y evitando compensar a las familias afectadas. Pedro no fue el único que murió ese día. Otros quedaron heridos, y muchos perdieron la esperanza de tener un lugar seguro para trabajar. La fábrica nunca se hizo responsable, y eso fue lo que más nos dolió. Pablo sentía que había fallado a Pedro y a todos nosotros. Ese dolor lo acompañó hasta el final, explicó María, mientras miraba a Tomás con ojos llenos de compasión. Al escuchar las palabras de María, Tomás comprendió que la historia de su tío estaba llena de capas, de luchas y sacrificios que iban más allá del accidente. La culpa que sentía no solo era por la muerte de su amigo, sino por todo lo que había representado para él esa tragedia, por la impotencia de no haber podido cambiar las cosas. Antes de marcharse, Tomás agradeció a María y a Héctor por compartir sus historias y prometió que mantendría viva la memoria de todos ellos. Se despidió de los extrabajadores, sintiendo una profunda gratitud, y al mismo tiempo, un compromiso renovado de honrar a su tío y a todos los que habían luchado junto a él. De regreso al pueblo, Tomás compartió con Rosario e Isabel los detalles de las conversaciones que había tenido. Rosario escuchaba con atención, conmovida por la profundidad de la conexión que su hermano había tenido con sus compañeros y por la valentía que había demostrado al defenderlos. Pablo siempre fue así. No soportaba la injusticia. Recuerdo que cuando éramos pequeños, si alguien me molestaba, él siempre estaba ahí para protegerme. Saber que hizo lo mismo por sus compañeros me llena de orgullo, aunque también de tristeza, dijo Rosario, mientras tomaba la mano de Tomás. Abuela, creo que ahora entiendo mejor a Pablo. No solo era un hombre que trabajaba en una fábrica, era alguien que quería mejorar la vida de los demás, aunque eso significara sacrificarse a sí mismo. Su historia es mucho más grande de lo que imaginaba, respondió Tomás, con voz llena de emoción. Esa noche, al reunirse alrededor del altar, Rosario añadió una pequeña foto de la fábrica, junto a las imágenes de Pablo y Pedro. Era un símbolo de todo lo que ese lugar había significado para ellos, de las luchas, los sueños y los sacrificios que habían quedado impregnados en sus muros. Encendieron una vela en honor a Pablo y a sus compañeros, y en silencio, pidieron por la paz de todos aquellos que habían sufrido y luchado en ese lugar. Capítulo 6. El precio del silencio. Los días se volvían cada vez más largos para Tomás mientras profundizaba en los documentos del ayuntamiento. Con cada archivo nuevo que leía, se enfrentaba a una verdad cada vez más dura sobre la vida de su tío Pablo y las condiciones de trabajo en la fábrica. La historia que comenzaba a armar en su mente era mucho más impactante de lo que había imaginado, y cada detalle nuevo parecía acercarlo a la esencia de su tío, un hombre decidido, valiente y dispuesto a todo por la justicia. Aquella mañana, mientras desayunaba con Rosario e Isabel, Tomás explicó su plan de regresar al ayuntamiento para revisar los documentos restantes. Rosario lo observaba en silencio, con una mezcla de orgullo y preocupación en su mirada. «Hijo, esta búsqueda te está acercando a un pasado lleno de dolor», dijo Rosario con suavidad. «Solo quiero que recuerdes que estás haciendo esto por amor, pero que no debes perderte en el sufrimiento». Tomás tomó la mano de su abuela, sintiendo el peso de sus palabras. «Lo sé, abuela, y te agradezco por recordármelo. Pero siento que Pablo merece que su historia sea contada. No puedo detenerme ahora», respondió con determinación. Isabel, quien escuchaba atentamente, colocó una mano en el hombro de su hijo. «Estamos contigo, Tomás. Pase lo que pase, queremos que se haga justicia para Pablo y para todos los que trabajaron a su lado». Con esas palabras de apoyo en el corazón, Tomás partió hacia el ayuntamiento, listo para descubrir los detalles finales sobre la vida y el sacrificio de su tío. El ayuntamiento era un edificio viejo y solemne, lleno de historia y documentos que parecían guardar los secretos de generaciones. Al llegar, el archivista que lo había ayudado anteriormente le permitió entrar a la sala de registros laborales, donde comenzó a revisar documentos con una concentración absoluta. Entre los archivos encontró un informe de una inspección de seguridad realizada meses antes del accidente. La inspección detallaba problemas en el sistema eléctrico, maquinaria obsoleta y falta de equipos de protección para los trabajadores.
El inspector había recomendado el cierre temporal de la fábrica para realizar reparaciones, y en el margen del documento había una nota que decía: inviable, continúa producción. Sabían que estaban poniendo en peligro la vida de todos, murmuró Tomás, sintiendo una mezcla de indignación y tristeza. Continuó revisando los documentos hasta encontrar una serie de cartas enviadas por los trabajadores a la administración. Entre ellas, una en particular llamó su atención: llevaba la firma de Pablo. La carta describía las condiciones de la fábrica, mencionando cómo las máquinas, viejas y sin mantenimiento, eran una amenaza para todos. Pablo había redactado la carta con palabras claras y directas, pidiendo que se tomaran medidas antes de que ocurriera una tragedia. Sin embargo, al final de la carta, Tomás notó un sello rojo que decía rechazado. Su tío había sido ignorado, incluso cuando intentaba proteger a sus compañeros. Pablo, luchaste hasta el final, susurró Tomás, conmovido. A medida que avanzaba, Tomás encontró otro documento, un memorándum interno en el que se referían a su tío como un trabajador problemático y un agitador. La administración parecía haber visto a Pablo como una amenaza por sus constantes reclamos de seguridad y mejoras en las condiciones laborales. En el mismo memorándum, uno de los directivos de la fábrica recomendaba que se tomaran medidas disciplinarias contra él para evitar que otros trabajadores siguieran su ejemplo. El joven sintió como una ola de rabia lo invadía. Su tío no era un problema. Había sido una voz de conciencia, un líder que defendía a sus compañeros. Pablo había sacrificado su seguridad y su reputación por un ideal de justicia y dignidad. Mientras seguía investigando, encontró finalmente el informe del accidente. En un intento por minimizar la tragedia, la fábrica había presentado el suceso como un accidente fortuito y argumentaba que había sido imposible preverlo. Pero Tomás sabía, después de leer todas esas cartas y peticiones de Pablo y otros trabajadores, que esa versión era una mentira. El accidente no había sido un evento fortuito, era la consecuencia de años de negligencia. El informe contenía testimonios anónimos de trabajadores que afirmaban haber visto cómo las máquinas fallaban y cómo las advertencias habían sido ignoradas. Cada línea que leía lo sumía en una tristeza profunda, una sensación de injusticia que no podía dejar pasar. Al final de la tarde, después de horas revisando documentos, Tomás regresó a casa con el corazón pesado, pero con una determinación renovada. Al llegar, reunió a Rosario e Isabel en la sala, y les mostró las copias de los informes y las cartas. Rosario tomó los documentos en sus manos, y a medida que leía, su expresión se llenaba de tristeza y orgullo. La carta de Pablo era particularmente impactante para ella. Con lágrimas en los ojos, pasó sus dedos por las palabras de su hermano, como si pudiera sentir su presencia. Pablo nunca dejó de luchar. Sabía que estaba en peligro, pero aún así defendió a sus compañeros. Esto muestra la clase de hombre que era, dijo Rosario, con voz quebrada. Isabel, sentada junto a su madre, sostenía su mano mientras ambas leían las palabras de Pablo. Era como si, en ese momento, comprendieran por completo la profundidad del sacrificio que él había hecho por ellas y por todos sus compañeros. Siempre supimos que era valiente, pero nunca imaginamos todo lo que había enfrentado. Esta carta, es como si él estuviera aquí, recordándonos que nunca estamos solos, que él siempre estará a nuestro lado, murmuró Isabel, mientras acariciaba la mano de su madre. Tomás observaba la escena, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Había encontrado las respuestas que buscaba, pero también entendía que esta historia no podía quedarse solo en la familia. La verdad de Pablo debía ser conocida por toda la comunidad. Esa noche, la familia se reunió alrededor del altar de Pablo, donde colocaron la carta junto a su fotografía. Encendieron una vela en su honor, y en el silencio, cada uno expresó sus pensamientos y sentimientos. Tomás, conmovido, sintió que, de alguna manera, su tío estaba allí, acompañándolos y guiándolos. Pablo, sabemos lo que hiciste por nosotros y por tus compañeros. Te prometemos que tu historia no será olvidada y que mantendremos vivo tu legado de lucha y de amor, dijo Tomás en voz baja, mientras observaba cómo la llama de la vela parpadeaba suavemente. La familia permaneció en silencio, dejando que el espíritu de Pablo llenara el ambiente. Rosario recordó un momento de su infancia con Pablo, cuando le prometió que siempre estaría para protegerla. En ese momento, comprendió que esa promesa se había cumplido, de una manera que ella nunca hubiera imaginado. Capítulo 7. Voces que resurgen. Después de días investigando la historia de su tío Pablo y descubriendo la verdad detrás del accidente en la fábrica, Tomás estaba listo para dar el siguiente paso. Sabía que su misión no terminaba en esos documentos polvorientos, la gente de la comunidad merecía saber la verdad. Los antiguos compañeros de trabajo de Pablo, sus familias y todos aquellos que habían sido afectados por la tragedia debían conocer el sacrificio de su tío y entender la lucha que había emprendido en silencio. Con una mezcla de determinación y nerviosismo,
Tomás compartió su plan con su abuela y su madre durante el desayuno. Quiero organizar una reunión en el centro comunitario. Invitaré a los antiguos trabajadores de la fábrica, a sus familias y a todos los que quieran escuchar. Contaré la historia de Pablo y mostraré los documentos que encontré, explicó Tomás, con una firmeza en su voz que reflejaba el compromiso que había asumido. Rosario, quien escuchaba en silencio, lo miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Hijo, lo que estás haciendo requiere valentía. Pablo estaría tan orgulloso de ti, dijo Rosario, con una lágrima que escapaba de su ojo mientras tomaba la mano de su nieto. Isabel asintió, conmovida por la determinación de su hijo. Estamos contigo, Tomás. Esta no es solo la historia de Pablo, es la nuestra y la de todos los que alguna vez lucharon por un trato justo. Queremos que todos conozcan la verdad. Con el apoyo de su familia, Tomás comenzó a organizar el evento. Hizo llamadas a los antiguos trabajadores que conocían a Pablo, y con la ayuda de Héctor y María, extendió la invitación a toda la comunidad. La noticia de la reunión se difundió rápidamente, y pronto se convirtió en el tema de conversación entre los vecinos, quienes comentaban sobre los recuerdos que tenían de Pablo y los tiempos difíciles en la fábrica. El día de la reunión, el centro comunitario estaba abarrotado. Las sillas se llenaban una a una, y la gente continuaba entrando, ocupando el espacio en pie y apoyándose en las paredes. Había un ambiente de expectativa y nerviosismo, como si todos supieran que lo que estaban a punto de escuchar cambiaría para siempre su perspectiva de la comunidad y de aquellos que la habían construido. Tomás, de pie en un pequeño escenario improvisado, observaba las caras de aquellos que habían acudido a la reunión. Había personas mayores, algunas de ellas probablemente antiguas compañeras de trabajo de su tío, con expresiones llenas de nostalgia y tristeza. Había jóvenes, algunos de los cuales quizás escuchaban por primera vez sobre la historia de Pablo. La energía en el ambiente era poderosa, y Tomás respiró profundamente antes de comenzar. Gracias a todos por estar aquí hoy, comenzó Tomás, tratando de controlar el temblor en su voz. Hoy quiero contarles una historia que ha marcado profundamente a mi familia, y que es parte de nuestra comunidad. Es la historia de mi tío Pablo, un hombre que trabajó en la fábrica de esta ciudad y que, aunque enfrentó muchos obstáculos, nunca dejó de luchar por lo que era justo. Un murmullo recorrió la sala al escuchar el nombre de Pablo. Muchos de los presentes lo recordaban, aunque quizás no todos conocían los detalles de su sacrificio. Tomás continuó, sacando de su mochila los documentos y cartas que había encontrado durante su investigación. Durante los últimos días, estuve investigando los archivos del accidente en la fábrica y encontré algo que me cambió para siempre: las cartas de mi tío, sus peticiones y la verdad de lo que pasó. Estos documentos revelan que Pablo luchó por todos ustedes, que intentó mejorar las condiciones de trabajo, aun sabiendo que eso le podría traer problemas. Mientras leía fragmentos de las cartas, la audiencia permanecía en silencio, con expresiones de asombro y tristeza. Algunos escuchaban con lágrimas en los ojos, recordando los momentos difíciles que habían vivido en la fábrica y los sacrificios que muchos, como Pablo, habían hecho en nombre de la justicia. Después de la lectura, Héctor se levantó de entre el público. A sus 70 años, había sido compañero de trabajo de Pablo y lo recordaba con profundo respeto. Tomó el micrófono y, con voz temblorosa, comenzó a hablar. Pablo fue uno de los pocos que se atrevió a enfrentar a los jefes. Siempre decía que nuestra vida valía más que cualquier máquina o producción. Recuerdo que una vez, cuando la máquina falló, él fue el primero en avisar al supervisor, pero lo ignoraron. Nos decían que Pablo era un problemático, pero en realidad era un hombre valiente, dijo Héctor, mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Otra trabajadora, María, se acercó y tomó el micrófono. Su voz era firme, pero su rostro mostraba el dolor de años de injusticias. Recuerdo que cuando me lastimé en una de las máquinas, Pablo fue el primero en ayudarme. Decía que teníamos derecho a ser tratados con respeto. Me enseñó a no tener miedo, a defender lo que es justo. Nunca podré olvidar lo que hizo por todos nosotros, dijo María, mientras algunas personas en el público asentían con empatía. Las historias de Héctor, María y otros antiguos trabajadores llenaron la sala de una profunda emoción. Era como si, en ese momento, la figura de Pablo cobrara vida nuevamente, recordándoles el sacrificio y el amor que había tenido por su comunidad. Después de que varios testimonios fueron compartidos, Tomás volvió a tomar la palabra. Observó a su abuela, sentada en la primera fila, con una expresión de orgullo y lágrimas en los ojos. Tomás sintió como el peso de las palabras de aquellos trabajadores y el sacrificio de su tío lo llenaban de una emoción que casi le impedía hablar. Pablo no solo era mi tío, era un símbolo de valentía, un amigo y un defensor de los derechos de todos nosotros. Hoy, quiero hacer una promesa en su nombre.
Quiero prometerles que esta historia no se olvidará, que la lucha de Pablo y de todos ustedes será recordada y que no dejaremos que su sacrificio haya sido en vano. La audiencia respondió con un aplauso que resonó en todo el centro comunitario, un aplauso que parecía ser una respuesta a la valentía de Pablo y a la decisión de Tomás de continuar su legado. Rosario, con lágrimas en los ojos, se acercó a su nieto y lo abrazó, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Pablo estaría tan orgulloso de ti, Tomás. Gracias por darnos esta oportunidad de recordar y de honrar su vida, susurró Rosario. Tomás sintió que había cumplido su misión, que había dado un paso importante para sanar las heridas de su familia y de su comunidad. Mientras la gente se acercaba para agradecerle y compartir sus propias historias, Tomás comprendió que la historia de Pablo no solo les pertenecía a ellos, sino a todos aquellos que buscaban un mundo más justo. Con el corazón lleno de gratitud y orgullo, Tomás salió del centro comunitario junto a su familia. Mientras caminaban de regreso a casa, Rosario se detuvo un momento y miró a su nieto. Tomás, tu tío estaría feliz de ver cómo has honrado su memoria. Esta historia es parte de todos nosotros, y hoy siento que él está aquí, caminando a nuestro lado. Isabel asintió y tomó la mano de su hijo. Sí, hoy más que nunca siento que Pablo sigue con nosotros, dándonos fuerza y enseñándonos que siempre debemos luchar por lo que es justo. Tomás, emocionado, observó el cielo mientras el sol comenzaba a ponerse. Sabía que su tío, de alguna manera, lo acompañaba en cada paso de ese viaje. Con una última mirada a su abuela y a su madre, sintió que había cumplido una parte fundamental de su misión. Capítulo 8. El legado que vive. Después de la reunión en el centro comunitario, Tomás sentía que había dado un paso fundamental al compartir la historia de su tío Pablo. Sin embargo, aunque esa verdad había sido dicha frente a su comunidad, algo dentro de él le decía que su misión aún no estaba completa. El sacrificio de Pablo, su valentía y su compromiso con la justicia merecían resonar mucho más allá de las fronteras de su pequeño pueblo. Esa noche, mientras Rosario e Isabel preparaban la cena, Tomás permanecía pensativo, casi en silencio, planeando una manera de dar a la historia de Pablo una voz más amplia y duradera. Finalmente, en la mesa, decidió compartir su idea con su familia. Estuve pensando en hacer un documental sobre la vida de Pablo, dijo Tomás, con una determinación en su voz que no dejaba lugar a dudas. Creo que su historia merece ser escuchada por muchas más personas. Es una forma de que su lucha se conozca, de que su sacrificio no se quede solo aquí. Rosario, que escuchaba con atención, asintió con una sonrisa nostálgica y de orgullo. Pablo siempre quiso hacer una diferencia, hijo. Hoy, a través de ti, su sueño puede hacerse realidad. Si esta historia puede ayudar a otros a encontrar su propia valentía, entonces llevarás a Pablo a donde él siempre quiso llegar. Isabel, conmovida, tomó la mano de su hijo y le dedicó una mirada llena de orgullo. Esta es nuestra historia también, Tomás. Gracias a ti, volvimos a sentir a Pablo entre nosotros. Este documental será una manera de que su memoria siga viva para siempre. Inspirado por el apoyo de su familia, Tomás comenzó a organizar el proyecto. Contactó a antiguos compañeros de Pablo, quienes aceptaron ser entrevistados. Héctor, María y otros se comprometieron a contar lo que vivieron junto a Pablo, a compartir los recuerdos de su lucha y las dificultades que enfrentaron. Algunos tenían una mezcla de nostalgia y dolor en sus palabras, otros hablaban con una admiración profunda hacia su amigo y líder. Durante las siguientes semanas, Tomás grabó cada entrevista, cada testimonio que recogía de aquellos que habían conocido a su tío. Cada historia le permitía descubrir una nueva faceta de Pablo, entender aún más su dedicación y su impacto en la vida de tantas personas. Héctor recordaba cómo Pablo siempre era el primero en hablar cuando algo no estaba bien. Pablo nunca se callaba. Nos decía que teníamos que hacernos respetar, que nuestra seguridad estaba por encima de cualquier máquina, relataba Héctor, con la voz quebrada. Era valiente, y no le importaba el precio que tenía que pagar por eso. Su voz nos hacía fuertes, nos unía. María compartió cómo Pablo era un amigo incondicional, alguien en quien siempre podía confiar. Pablo no solo era un compañero, era un hermano para todos nosotros. Recuerdo que cuando alguien estaba en problemas, él estaba ahí para ayudar. Nunca dejó a nadie solo. Me siento afortunada de haberlo conocido, dijo María, con lágrimas en los ojos. Cada testimonio que Tomás registraba era un homenaje a la vida de su tío. En cada palabra de sus compañeros de trabajo, se encontraba un pedazo de la influencia que Pablo había dejado en sus vidas. A través de estas historias, Tomás sentía que estaba construyendo un tributo duradero, una obra que honraba no solo a su tío, sino a todos aquellos que habían trabajado a su lado. Con las entrevistas completadas, Tomás pasó largas noches editando el material.
Seleccionaba cuidadosamente los momentos más emotivos, las palabras que mejor capturaban el espíritu de Pablo y la dignidad de sus compañeros. A medida que avanzaba en la edición, cada escena parecía contar una parte de su vida, y Tomás sentía que, a través de esas imágenes, estaba dando a su tío una segunda vida. Finalmente, el documental estuvo listo. Lo tituló Raíces Eternas, un nombre que simbolizaba el amor de Pablo por su gente, la fuerza de su legado y las raíces que había dejado en su familia y en su comunidad. Para el estreno, Tomás organizó una proyección en el centro comunitario. La noticia del documental se había difundido rápidamente, y el día de la proyección, el centro estaba lleno. Además de los habitantes del pueblo, periodistas, activistas y personas de comunidades vecinas acudieron al evento. La historia de Pablo empezaba a cruzar fronteras, atrayendo a quienes veían en él un ejemplo de lucha y dignidad. Tomás se paró frente a la audiencia antes de que comenzara la proyección, con una mezcla de orgullo y emoción. Hoy tengo el honor de presentarles Raíces Eternas, un tributo a mi tío Pablo y a todos aquellos que, como él, defendieron los derechos de los trabajadores y lucharon por lo que era justo. Espero que su historia inspire a todos ustedes a recordar que, aunque pase el tiempo, las raíces de nuestra comunidad son eternas. Un aplauso cálido llenó la sala, y Tomás observó a su abuela, que estaba sentada en la primera fila, con una expresión de orgullo y emoción. Rosario lo miraba con lágrimas en los ojos, y en ese momento, Tomás supo que había cumplido una parte importante de su misión. Al comenzar la proyección, la sala quedó en silencio, y las imágenes comenzaron a contar la historia de Pablo. A medida que el documental avanzaba, las expresiones de los presentes reflejaban una mezcla de tristeza, respeto y admiración. Los testimonios de Héctor, María y otros compañeros mostraban la valentía de Pablo, su amor por su gente y su compromiso con la justicia. Era como si Pablo estuviera presente en la sala, recordándoles la importancia de luchar por lo justo y de no quedarse callados ante la injusticia. Al final de la proyección, un silencio profundo se apoderó de la sala. Los rostros de los asistentes estaban llenos de emoción, y después de unos segundos, la audiencia estalló en un aplauso ensordecedor. Algunos se acercaron a Tomás para agradecerle por haber compartido la historia, mientras otros expresaron su deseo de que el documental se mostrara en otras comunidades y organizaciones que defendían los derechos laborales. Entre los asistentes, varios periodistas tomaron notas y hablaron con Tomás sobre cómo difundirían el documental en sus respectivos medios. Para Tomás, era una oportunidad de hacer que la voz de su tío resonara aún más fuerte, alcanzando a aquellos que no habían conocido su historia. Mientras respondía a las preguntas y agradecía los comentarios, comprendió que había logrado darle a Pablo la voz que le fue negada en vida. Rosario, con lágrimas en los ojos, se acercó a su nieto y lo abrazó. Pablo estaría tan orgulloso de ti, Tomás. Has hecho algo maravilloso, algo que nos recordará siempre su amor por esta tierra y por su gente, le dijo, con la voz entrecortada por la emoción. Gracias, abuela. Esto es solo el comienzo. El legado de Pablo vivirá en cada persona que vea este documental. Él nos enseñó a nunca rendirnos, y esa lección siempre será parte de nosotros, respondió Tomás, conmovido. Isabel, quien había observado la conversación en silencio, se unió al abrazo familiar, con una sonrisa llena de orgullo, añadió. Hoy siento que Pablo está aquí, con nosotros. Sé que él siempre soñó con algo así, y tú, Tomás, has hecho realidad ese sueño. Esa noche, mientras la familia regresaba a casa bajo un cielo estrellado, Tomás miró las estrellas y sintió una paz que nunca antes había experimentado. Sabía que el espíritu de Pablo estaba con ellos, que su historia había encontrado una nueva vida y que su sacrificio nunca sería olvidado. La lucha de su tío había dejado raíces eternas, profundas y sólidas. Fin.